pasa, gente? ¿Que pensáis que me había ido de YouTube? Pues no me he ido. Aquí sigo. Y como lo he cogido con ganas, vamos a hacer el top 10 de los juegos que cambiaron el género de las plataformas. A ver, en el capítulo anterior ya habíamos hablado de la historia de los primeros videojuegos y nos habíamos quedado en las recreativas de finales de la década de 1970. Ahora vamos a atacar al mundo de los videojuegos por géneros. En este capítulo tocan las plataformas. Pero antes de entrar en este top, una pregunta relacionada con esto. Si yo os preguntara qué tienen en común Mario Bros y Popeye, sí, Popeye, el marinero este de las tiras cómicas de 1920, ¿qué diríais? ¿Qué tienen en común? ¿Quieres saberlo? Bueno, pues quedaros para conocer la respuesta. Sin más, vamos a entrar en el top de los videojuegos de plataformas que hicieron el género lo que es hoy en día. Recordemos que la lista es por orden cronológico, no por relevancia. Vamos allá. Este es el top 10 de juegos de plataformas que cambiaron el género. Juego número 1, Space Panic. Salió en 1980. Creado por la compañía Universal para las plataformas de arcade y ColecoVision. El personaje no tiene historia, no tiene ni nombre, pero es un tío que se dedica a andar por bases y escaleras huyendo de extraterrestres que lo quieren comer el cerebro. Entonces él, para defenderse, lo que hace es cava agujeros en el suelo y luego cuando el alien se cae ahí, pues lo machuca la cabeza y lo desparrama por ahí. Sencillo, ¿no? A todos nos gusta machacar alienígenas. Qué gracioso, ¿verdad, hijo de p***? El juego se convirtió en uno de los más adictivos de aquella época, pero tenía un problema, y era que el sonido del gameplay era tan irritante para los que no estaban jugando que muchos de los dueños de las salas recreativas tenían que desactivarle el sonido, porque no había quien lo aguantara. Lo curioso de este juego es que, sin ser el primer plataformas al uso, sí que empleaba ya escaleras y bases para que el personaje se moviera por ellas. Fue el primero que hizo esto, por eso está en el número 1 de esta lista. Juego número 2, Donkey Kong. 1981, creado por la compañía Nintendo. Se lanzó para plataformas de arcade, ColecoVision, luego Atari 2600, etc. ¿Recordáis al principio de este vídeo cuando os pregunté qué tenían en común Popeye, el marino y Mario Bros? Bueno, pues lo que tienen en común es este juego. Porque independientemente de lo que haya revolucionado para el género, lo primero que hay que destacar aquí es que se considera el primer videojuego que incluye una historia. Y esta historia del hombre que tiene que rescatar a la princesa de las manos de un malvado bruto se basa en las tiras cómicas de 1920 de Popeye, donde Popeye sería Jumpman en este caso y Brutus o Blutus, como lo queréis llamar, el malo maloso de barba gordísimo, es Donkey Kong y Olivia sería la princesa. En eso se basó Nintendo Shigeru Miyamoto para crear esta historia. Si no lo sabéis, este es considerado realmente el primer juego de plataformas de la historia. ¿Por qué es así y no fue Space Panic? Si Space Panic tenía bases y plataformas y casi todo lo que necesita un juego de plataformas. Porque le faltaba algo muy importante. Le faltaba algo clave para poder ser considerado un juego de plataformas como tal. Algo que había sido descubierto en 1666. Sí, señor, eso es hace más de 350 años. ¿Sabéis lo que es? ¿Ni idea? A ver, os voy a dejar ahí 5 segundos random. Time out. ¿No sabéis de lo que hablo? Bueno, habrá algunos listos que sí que lo sepáis, pero habrá otra gente que no ha caído. Pues lo que estoy hablando y que se había descubierto en 1666, lo que le faltaba a los videojuegos de 1980 de plataformas era Sir Isaac Newton. A los juegos de plataformas les faltaba gravedad para ser lo que son. Efectivamente, hasta ese momento ningún personaje de los videojuegos había sido capaz de saltar. Y es aquí donde empieza la realidad de los juegos de plataformas. Gracias al salto, eso es lo que conforma un videojuego de plataformas, poder saltar. Hay que destacar que Shigeru Miyamoto ya estaba detrás de este videojuego.
Que por cierto, hay una historia de Shigeru Miyamoto muy interesante sobre la primera vez que fue a Nintendo. Fue a hacer una entrevista de trabajo, le recibió allí el director de Nintendo. Después de la entrevista de trabajo en la que Shigeru Miyamoto había dado unas cuantas ideas para nuevos juegos, recordad que la empresa de Nintendo fabricaba juguetes antes de videojuegos, pues Shigeru Miyamoto les había dado 3 ideas en la entrevista de trabajo para ciertos juegos, y el director de la Nintendo le parecieron tan buenos que en cuanto Shigeru Miyamoto abandonó las instalaciones de la compañía, patentaron esas 3 ideas a nombre de Nintendo y se las robaron a Shigeru Miyamoto. Pero tan bueno les pareció que lo contrataron casi al instante. Así que todo se queda en una anécdota, pero esto nos hace reflexionar. Cuidadito con dar nuestras ideas a terceros sin tenerlas patentadas, que nos las roban. Y más en el mercado asiático, que ya sabéis que son muy competitivos. Tercer juego de la lista, Jump Bug, desarrollado por Hoy Corelands y Alpha Densi para las plataformas de arcade y Arcadia 2001. Este juego, que puede parecer una porcanza a día de hoy, tiene algo que también ha influenciado mucho al mundo de los videojuegos. A ver si caéis en lo que es. Mientras tanto os voy a contar un poco de qué va. Resulta que en el juego nos ponemos en la piel de un hombre que conduce un escarabajo que no para de saltar por la cima de unos edificios y por encima de nubes disparando a extraterrestres. ¿Algo random? Sí. ¿Algo loco? Sí. ¿El juego pasó desapercibido en la época? Sí. Pero incluye lo que lo hace estar en esta lista. A ver, ¿habéis caído en la cuenta de lo que es? Bueno, pues os lo digo. Este juego tenía scroll vertical y horizontal. Vale que nadie quiere ver un coche tipo Volkswagen escarabajo saltando por lo alto de rascacielos como si fuera un Spider-Man de 4 ruedas. Y además disparando a aliens, porque eso es muy random. Pero este juego fue el primero en incluir el scroll horizontal, tan famoso de los videojuegos de plataformas 2D. Así que tiene que estar en esta lista. Juego número 4 de la lista, Pitfall, 1982, creado por Activision, más concretamente por David Crane, un ex trabajador de Atari que había quedado descontento con la empresa. En Pitfall encarnamos a un aventurero de nombre Pitfall Harry y tenemos que escapar de la selva de color ultraverde, porque no había más colores para meter en el cartucho porque tenía muchísimas limitaciones técnicas, pero bueno, ese verde nos transportaba a la selva de todas las maneras. Y los árboles que cambiaban de posición en el fondo de la pantalla también nos hacía creer que estábamos en la selva. Había que ir saltando de agujeros gigantes a cabezas de cocodrilo, a los troncos que no sabías de quién mi madre te los lanzaba, que ya te imaginabas que estaba Donkey Kong al final de la pantalla lanzándote los malditos troncos rodantes, y escapando de escorpiones y recogiendo los 35 tesoros que estaban desperdigados por el suelo de la isla o de la selva, o lo que mi madre fuera que. Y resulta, si no lo hacías en menos de 20 minutos, se acaba la partida. Chao, hasta luego, venga, para tu casa, por lento. Como curiosidad de este videojuego, hay que decir que tenía tan pocos recursos en la programación que tuvieron que limitar los sonidos a una especie de imitación de Tarzán cuando el tío se colgaba de las lianas y a algunos saltos concretos. Y ya estaba, no había más sonido, no había más colores, no había más nada, pero aquel juego nos encantaba. Queríamos escapar de la selva. Aquel juego había sido influenciado por la aparición de Indiana Jones en el cine, lo que creó al primer aventurero de selva, por llamarlo de alguna manera, lo que sería Lara Croft, Nathan Drake ahora en el presente, pues de aquella época. Nos encantaba ser aventureros. ¿Por qué está este juego en la lista? Bueno, pues dos motivos muy importantes. El primero es que el sprite que usaba Pitfall Harry para saltar, es decir, la posición de salto, fue la que adoptó más adelante nuestro querido Mario, que había sido Jumpman en Donkey Kong. Pues en el Mario Bros del año siguiente saltaba de la misma manera, cosa que quedó inmortalizada para siempre en el mundo de los videojuegos. Y la segunda cosa, que es lo que lo hace estar realmente en la lista de los juegos de plataformas, es que no solo condicionó al género de las plataformas, sino que precipitó la crisis de 1983 del mundo de los videojuegos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque David Crane, como habíamos mencionado, se había ido descontento de Atari.
Y al fundar Activision y crear este juego tan bueno, demostró al colectivo de los videojuegos que los trabajadores de empresas externas a las compañías que poseían las consolas eran capaces de hacer videojuegos para esas consolas tan buenos o incluso mejores que los que hacían las compañías. Ejemplo, Atari. ¿Esto qué fue lo que precipitó? Pues precipitó que muchísima gente se animara a hacer videojuegos, con lo que colapsaron el mercado con un montón de títulos que no valían nada. Así que el negocio de los videojuegos se estaba desequilibrando. Y eso fue lo que precipitó la crisis de 1983 de los videojuegos, pero esto ya da para otro vídeo, porque de verdad que tiene mucha tela lo que hay detrás. Juego número 5 de la lista, Super Mario Bros. 1985, lanzado por la compañía Nintendo de la mano de Shigeru Miyamoto. Sí que es cierto que en 1983 había salido la versión arcade, que poco tenía que ver con el juego que se hizo realmente famoso. Y es que esta versión arcade eran Mario y Luigi, ya habían dejado atrás el nombre de Jumpman y se dedicaban a matar criaturas que salían de las tuberías, de las alcantarillas de alguna ciudad de Estados Unidos, creo que era Nueva York. Pero no fue hasta el 85 que Super Mario Bros. Llegó a nuestras vidas. Resulta que Mario se cuela en el mundo de los champiñones y hay que salvar a la princesa, eso lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Por qué está en esta lista? Bueno, pues porque si habíamos dicho que el lanzamiento de Pitfall había precipitado la llegada de la crisis de los videojuegos, fue Super Mario Bros. El que hizo que los videojuegos salieran de la crisis, que la gente quisiera volver a jugar títulos por haber creado algo de tan buenísima calidad. Por cierto, y referente a esto de la crisis de los videojuegos, hay que apuntar aquí que el diseño de la NES, la que fue la Famicom en Asia, se creó con esa forma tan cuadrada del cartucho metido de frente porque Nintendo quería desvincular totalmente su producto de la imagen que había de las videoconsolas anteriores. Querían que pareciera algo de entretenimiento, algo más parecido a un vídeo VHS o algo así. Por eso tiene esa forma cuadrada y el cartucho se mete de frente. Para que veáis que todo en el mundo de los videojuegos está pensado al milímetro, para que funcione lo que se manda, los productos que se crean. Más cosas interesantes de esto es que Shigeru Miyamoto, que ya lo habíamos mencionado antes, y su historia con los empresarios de Nintendo, y vamos a decir honor, entre comillas, de ser el primer hombre contratado única y exclusivamente como diseñador de videojuegos. Pues hasta ese momento todos los diseñadores habían desempeñado otros papeles en el desarrollo de los títulos, pues la mayoría de ellos eran programadores o tenían funciones de carácter más informático. Pues Miyamoto no, al parecer el hombre llegó a la empresa y después de haber hecho la jugarreta que le hicieron, lo contrataron como persona de ideas, como creador, simplemente para explotarlo. Cosa que luego se hizo muy famoso ese tipo de puestos de trabajo. Así que, si decimos que Shigeru Miyamoto es el padre de Mario, a su vez habría que decir que Mario lo es de Mega Man, Sonic, Alex Kidd, Kirby, por decir algunos títulos. ¿Que eran muy buenos títulos? Sí, pero que el que sentó las bases de cómo tenían que ser las plataformas 2D fue Super Mario Bros. Bien. Además, creó el cliché de los videojuegos de recoger 100 tokens y que te dieran a cambio una vida, cosa que eso todavía se mantiene a día de hoy. 100 monedas del Mario equivalen a una vida, y en muchísimos otros juegos, los 100 anillos de Sonic. Ay, Sonic. Juego número 6 de nuestra lista. Este puesto no lo ocupa un solo juego, ni dos, sino 3 títulos. ¿Por qué? Pues por compartir dos características que crearon escuela no solo en el mundo de las plataformas, sino en el mundo de los videojuegos. Los títulos a mencionar aquí son Ghosts 'n Goblins de 1985, Castlevania de 1986 y Probotector de 1987. ¿Probotector? ¿No te suena el nombre? Pues ahí está la gracia de este puesto. Y es que si te dijera que Probotector es el Contra, ¿ahora ya te suena? Pues bien, resulta que este es el motivo de por qué hay 3 videojuegos en este puesto, y es que fueron los primeros en ser censurados por diferentes motivos en Europa, América y Oceanía. Vamos a aclarar que estos videojuegos son creados en Asia, por lo que el Ghosts 'n Goblins y el Castlevania, dos de los grandes juegos de aquella época, tenían un carácter fuertemente religioso,
y cuando digo religioso me refiero al cristianismo. Y había imágenes de demonios, de cruces y de otras figuras de la cultura religiosa cristiana. Con lo cual, al ser portados a Occidente, tuvieron que ser censurados. Muchos sprites, como por ejemplo la cruz con la que hay que matar al enemigo final del Ghosts and Goblins, fue sustituida por un escudo que también tenía dibujado una cruz, pero ya no era una cruz al uso. El caso más curioso y que más ha llamado mi atención fue el de Contra. Contra, para los que no sepáis lo que significa, es el nombre que se le dieron a ciertos grupos de resistencia y de guerrillas contrarrevolucionarios en la época de la contra nicaragüense o algunas otras contras que hubo. Eran grupos financiados por los Estados Unidos, son cosas de política en la que el mundo de los videojuegos ya ha entrado demasiado. También hubo que sustituir algunos sprites e imágenes de este videojuego en el que aparecían humanos, y para no disparar humanos por la ley de no violencia en los videojuegos, se tuvieron que cambiar por robots. Se cambió el nombre de Contra a Probotector porque los personajes de la Contra, que eran Bill Riser y Lance Bean, que era la unidad Contra del videojuego, se cambiaron los nombres a Probotector RD-008 y RCO-11. Así que la censura había llegado al mundo de los videojuegos para quedarse. Juego número 7 de nuestra lista, Príncipe de Persia, 1989, lanzado por la compañía Broderbund Software. Fue lanzado para MS2 y otras plataformas de Atari, así como Amiga, Amstrad, CPC, etc. En Príncipe de Persia, la historia trata de que el visir Jafar, no sé si os suena el nombre, arrebata el palacio al sultán de Persia, que está en una guerra a tomar por culo donde él vive. Entonces, ese tal Jafar secuestra a la princesa, la hija del sultán, para hacerse con el reino. Con tan buena suerte que el protagonista, que es el novio de la princesa, el prometido, está en el castillo. Jafar hace que nuestro protagonista dé con sus huesos en el sótano más húmedo y lúgubre de todo el castillo. ¿Por qué está el juego en esta lista? Bueno, porque la fluidez de las animaciones del personaje del Príncipe de Persia revolucionó no solo el género de las plataformas, sino a todo el mundo de la industria de los videojuegos. Era un juego que a mí me encantaba y de una dificultad arrebatadora. En el juego tenías una hora real, tiempo real. Comenzaba el cronómetro y si morías revivías en un punto de control, pero el tiempo que habías agotado seguía desde el momento en el que habías muerto. Quiero decir, si habías gastado 15 minutos en llegar a un punto y morías, cuando aparecías en el punto de control, los 15 minutos seguían contando, con lo cual te quedaban 45 para acabar la aventura. Si no lo conseguías, a los 60 minutos la princesa moría y se acababa el juego. Un juegazo. Juego número 8 de nuestra lista, Another World, 1991. Y aquí ya hemos pegado un pequeño salto en el tiempo. El creador de este videojuego, Eric Chahi, es el que lo hace estar en esta posición. En el juego, que eres Lester Knight, físico, que llega a su laboratorio subterráneo y la arma de tal manera que se acaba liando con el acelerador de partículas y se va por un agujero de espacio-tiempo y aparece un universo en el que todo lo quiere comer y matar. Bueno, el juego es brutal, pero está en esta lista porque es el primer juego que utilizó captura de movimiento para las animaciones. El creador, Eric Chahi, fue el único que trabajó en este juego. Es un juego de una sola persona. Durante la época de primeros videojuegos, muchos juegos eran creados por una o dos personas. Es cierto que un título de tal tamaño, creado por una sola persona, es un hito en la historia de los videojuegos. Juego número 9 de nuestra lista, Donkey Kong Country, 1994, compañía Rareware en colaboración con Nintendo. Aquí aparece el nieto de Donkey Kong de 1981 como protagonista del videojuego. Donkey Kong y Diddy Kong se aventuran en su isla para recuperar los plátanos robados por el maldito pirata cocodrilo King Carroll. ¿Por qué está en esta lista? Porque es el primer videojuego que utilizó prerenderizado 3D, aunque sea 2D, las imágenes estaban prerenderizadas en 3D. Como anécdota hay que mencionar que aquí la empresa Rareware apostó toda la tecnología para crear el videojuego y se empufaron muchísimo. De hecho, si el videojuego
hubiera salido mal en ventas, la empresa se hubiera ido al garete. Y aquí Shigeru Miyamoto, aunque creador de Donkey Kong de 1981, no tuvo mucho que ver con este juego, criticó con fuerza la jugabilidad del juego y dio a entender a la comunidad que habían dejado claro que preferían buenos gráficos a una jugabilidad por lo menos aceptable. Y sí que es cierto que el juego era bastante tosco en movimientos, el Donkey Kong Country. Estas opiniones de Shigeru Miyamoto le hicieron luego tener que retractarse y puso como excusa que estaba muy estresado creando el Yoshi Island y que le daba mucha caña. Yo creo que tenía razón, la verdad. El juego se sentía tosco en el manejo y con el cuento de que tenía gráficos triunfó, pero al final es lo que estamos sufriendo hoy en día y por eso está también aquí en esta lista, porque ahora estamos sufriendo mucho de juegos de grandísimos gráficos que tienen una jugabilidad asquerosa y que son incluso hasta aburridos. Por favor, señores de los videojuegos, no nos hagáis esto más. Puesto número 10 de la lista de videojuegos de plataformas que cambiaron el género. Super Mario 64, lanzado por Nintendo, de la mano de Miyamoto, como no, para la Nintendo 64. La princesa Peach envía una carta a Mario para que vaya a comer un pastel. ¿No tenías otra excusa, princesa Peach, si querías ver a Mario? Pero claro, Mario, como es un fucker del destino, pues se va. Y cuando llega allí, resulta que Bowser había invadido el castillo y había usado 70 de las 120 estrellas de poder para hacerse con el castillo de la princesa. Y entonces Mario, pues se le jodió lo de comer tartas y dijo, pues tengo que ir a comer el pastel de Peach. Quiero decir, voy a matar a Bowser. Me gusta más pisar cabezas de tortuga. Y así fue. Super Mario 64 fue el videojuego que asentó las bases en el mundo de 3 dimensiones para las plataformas. Hasta ese momento se había intentado hacer videojuegos en 3D, pero carecían de la libertad necesaria. Estaba el Crash Bandicoot, había algún otro más por ahí, pero no fue hasta Mario 64 que los videojuegos adoptaron esa forma de ser en 3 dimensiones. Como punto anecdótico, es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, pero hay algo que mucha gente no sabe, y es que los de Argonaut, Croc, si os suena, Argonaut Software, usaban el chip Super FX con el Star Glider, que fue lo que usaron en Nintendo para crear Mario 64. Y de esto no quiero hablar mucho, porque va a haber mucha gente que se me eche encima con esto, pero bueno, ahí hay un poco de plagio. Ya sabemos que Nintendo no tenía escrúpulos a la hora de innovar, y si tenían que pisar alguna cabeza, la pisaban. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Sin más, me despido de vosotros y espero que hayáis disfrutado de este top 10 de juegos de plataformas que cambiaron el género y que os animéis a comentar qué juego hubierais incluido vosotros en esta lista y que si os ha gustado le deis like y os suscribáis para más entregas de estos tops, que va a haber unas cuantas. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!